Pascuali, Tonali, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver Grade. Hoy estamos a 15 de abril y hoy vamos a ver el Grade 1. ¿Qué es eso del Grade, estimada Pris? Doctora Priscila Verduzco, oftalmóloga del GEA González. El grade es, describe el proceso de calificar la mejor evidencia disponible y la elaboración de recomendaciones de atención a la salud. Ok, y entonces, ¿pero qué significa? ¿Tiene algún significado, Grade, estimado, sí, estimado doctor Verduzco? Sí, es un acrónimo. Sí. De grado de recomendaciones y el desarrollo de la calidad de la evidencia. Muy bien, un acrónimo. David, ¿y qué significa este acrónimo? ¿Tiene algún significado? Sí, o sea, digo, no me acuerdo de las, es grading, no me acuerdo de las iniciales, pero es, o sea, de lo que se refiere a Priscila. Es grading of recommendation, assessment, development and evaluation. Entonces es todo un formato, ¿no, Lau? ¿Qué es? Es todo. Uno, sí. Decir qué tanto es tantito y evaluar qué tanto voy a recomendar algo y qué tanto viene el desarrollo de estas recomendaciones y la evaluación de estas recomendaciones. Rodrigo, ¿y quién inventó esta marihuanada? Bueno, salió hace, si no me equivoco, hace 10 años, en el 2010-2011, por justamente un grupo que también tiene el nombre, ¿no? El Grading Group, y pues por los famosos Guyat de la escuela de McMaster. Gordon Goyat, de la escuela de McMaster, que años antes había echado a andar, habían echado a andar la medicina basada en evidencia. Y de repente un buen día deciden echar marcha atrás con la medicina basada en evidencia, como lo habían puesto hasta ese momento, y deciden Grade. Qué raro, Pris. ¿Por qué? Pues porque con esto pues pretenden como ofrecer recomendaciones al manejo de los pacientes, involucrando pues un balance de las consecuencias deseables e indeseables de una acción determinada. David, pero ¿por qué patear el pesebre, Dave? O sea, ¿por qué patear el pesebre y decir, ya no nos gusta la medicina basada en evidencia, maldita sea, nos equivocamos y ahora hacemos Grade? ¿Se acuerdan de la medicina basada en evidencia de nuestras épocas? Bueno, de mi época, o sea, perdonen, ustedes son millennials, pero en mi época había una locura que era esto. Era un triángulo así y era la medicina basada en evidencia y aquí venía que los casos clínicos y las series de casos, ¿no? Era basura de ombligo, ¿no? Era pelusa de ombligo y después de los casos clínicos era mejor un estudio de casos y controles, ¿sí? Y después venía la corte. ¿Pero por qué esto? Pues porque se dio cuenta que no era suficiente, ¿no? O sea, encasillar nada más por el tipo de diseño era muy simplista para poder darle la calidad. Si no valorabas el tipo de objetivos que estaba midiéndose, la forma en que se midieron y el tipo, como ya hablaron, de intermedios o a largo plazo o subrogados. Entonces, era muy simplista, ¿no? O sea, no creo que lo patearon, si dijeron, o sea, no estamos mal, pero hay que hacerlo mejor y estandarizado. O sea, ¿no crees que se hayan divorciado? ¿No crees que vaya en contra de esto que hablaban inicialmente, Rodrigo? O sea, que hayan cambiado la conformación del... Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dave. Lo que dice Dave es, fíjense ustedes cómo los estudios no deben de ser evaluados. Si son ensayos clínicos, es mejor que una corte, ¿no? O que un ensayo clínico sea mejor que un casos y controles. O que un metaanálisis sea el uyuyuy, el no hay otra cosa mejor, ¿sí? Entonces, esa era la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia decía, si tiene un ensayo clínico fase 1, entonces, si tiene un ensayo clínico es evidencia 1A. Y después Grade dice, no, no es cierto. Esto no es cierto que pase. Porque puede ser que los resultados
que lo que se haya buscado hoy han sido resultados intermedios y por lo tanto no es tan importante. Y por lo tanto, una corte con unos resultados mejores sea mejor que un estudio que un ensayo clínico, que un metaanálisis. ¿Crees tú que no haya sido patear el pesebre o divorciarse Pues de no lo que como tal, decías Hackett pero, inicialmente? pero sí mejorarlo, ¿no? Porque un ensayo clínico puede tener muchos sesgos, ¿no? Y ahí bajarle la calidad de evidencia, y un corte, un estudio de corte puede estar muy bien hecho y aumentar, ¿no? Que es justamente lo que hace Grade en varias de sus categorías, ¿no? Dependiendo de sus errores o de qué tan bien o mal esté hecho. Bien, muy bien. Pris, ¿querías platicar algo? No, doctor, era justamente eso y comentar que, y al revés, ¿no? Que los estudios que vemos como en la base de esta pirámide, sí tienen como una muy buena calidad de la evidencia, pueden incluso arrebasar a los que están más arriba. Ese es el punto básico, que la medicina basada en evidencia se basaba en esta pirámide, donde lo mejor eran los ensayos clínicos. Silao lo ha repetido muchas veces. Hay ocasiones en donde no se pueden hacer ensayos clínicos. Hay muchas ocasiones donde un ensayo clínico no se puede llevar a cabo. No hay evidencia. Entonces alguien dirá, ah, pues no hay evidencia y ya ni modo. Y lo vimos también en las clases anteriores. Entonces lo que quiere decir esto es que esta pirámide se muere, ¿no? Se acaba la pirámide de la evidencia y lo que dicen es, cada uno de los estudios va a tener que competir por el resultado. Y este resultado va a tener que competir en las mismas características y se va a tener que evaluar cada uno por separado de forma transversal. Entonces, sí que es un cambio completamente distinto. Es un cambio que tiene que ver con la evaluación de los riesgos y es un cambio que tiene que ver con la evaluación de los desenlaces. Entonces, créanme que para McMaster fue un golpe durísimo esto, porque ya no se creó en McMaster. Entonces, y además de todo, dice, los riesgos de la medicina basada en evidencia es que se necesiten los ensayos clínicos para todo. Y la mayor parte de los ensayos clínicos eran hechos por la industria farmacéutica. Entonces, Dave, yo sí creo que fue un divorcio, ¿eh? No sé si ahora con mis palabras lo veas de manera distinta. Es que, no, o sea, sí lo entiendo, pero no me parece que sea como un divorcio completo. O sea, sí se bajaron del escalón y decir, bueno, o sea, lo mejor sí son los ensayos, pero hay que ver qué evalúan los ensayos. O sea, creo que más bien fue como profundizar. Ok, ok. No, no me parece que sea como un divorcio tan abismal. No Okay. sé si igual y es percepción mía. O sea, lo que hicieron fue cambiar la forma de evaluar, porque en Grade están evaluando los estudios y dándoles un valor dependiendo pues, de la utilidad o de la calidad metodológica. Entonces, y lo que hace Grade es pues es que es más amplio. O sea, toma en cuenta los estudios, pero los revisa de una manera crítica, como un estudio, o sea, un estudio de estudios. Sí, a mí me parece que la medicina basada en evidencia era papilla. Y aquí ya es una cena completa. O sea, papilla era que el médico no tenía ni siquiera que digerirlo, nada más decía es un ensayo clínico, por lo tanto es bueno. Es una corte, no es tan bueno, ¿no? Entonces es una evidencia 1A, 1B. Y aquí se cambia por un grado de recomendación, ¿no? Lo recomiendo con tal certeza. Ese fue el cambio. El cambio esto se vuelve mucho más inteligente, se vuelve mucho más profundo. Lamentablemente, se requiere más estudio, ¿no? En medicina basada en evidencia hacías tu pregunta pico, encontrabas el artículo, era un ensayo clínico y ya está. Y aquí, paso mecha, tiene un montón de pasos que vamos a ir viendo conforme avance el curso, ¿sí? Y entonces ya sabemos que es un sistema para calificar la calidad del cuerpo de evidencia de las revisiones, como bien lo dijeron, y ayuda mucho para las guías de práctica clínica, que es lo que nos trae, que es el motivo de esta clase, ¿no? Nos ayuda para las guías y para formular recomendaciones de salud. Muy bien, ¿y qué onda con este proceso transparente, estimadísima Pris? Pues es como que intervienen varios, pues es un grupo de médicos que intervienen en su elaboración. Entonces, cada uno de ellos pues tiene
su recomendación pues tiene el mismo peso. Así lo veo. Ok, Dave, ¿tú cómo ves esta parte de proceso transparente de desarrollar y presentar los resúmenes de la evidencia versus medicina basada en evidencia? Pues le da un aspecto colegiado, ¿no? O sea, le da un aspecto colegiado y un proceso, es como revisión y revisión sistemática. Le da una estandarización, una forma en que se evalúa y lo vuelve colegiado, que eso le da pues más valor y se presta menos como conflicto de intereses, quizá. Sí, entonces lo que dicen es tenemos que hacerlo transparente y tenemos todos que seguir la misma estructura. No sé si les ha pasado, pero en pediatría, cuando estamos en el concurso de carteles del proyectos de investigación, va pasando un cuate y va diciendo, pues aquí a mí el título no me gusta y luego si me gusta, total que en esas cuestiones de investigación, ¿qué crees, estimado Rodrigo? Siempre gana Lau. O sea, en los proyectos de investigación, siempre la que gana es Lau. Así, todos competimos y la que gana siempre es Laura, o el que gana siempre es Kersenovich, o el que gana siempre es el doctor Ruiz Palacios, ¿no? Entonces, ¡ah! ¿Y por qué? O sea, no hay esta transparencia que dice David, ¿no? Entonces, lo que nosotros querríamos ver es, cuando alguien esté calificando mi póster, quiero que me diga qué fue lo calificó, cuántas estrellitas le puso, cuál fue la relevancia que le fue poniendo cada una de las partes. ¿Ven la diferencia entre lo oscuro que podrían ser estas evaluaciones en donde siempre gana Kersenovich o siempre gana el doctor Ruiz Palacios versus una que fuera transparente? ¿No? No sé si me explico, Rodrigo. No sé si pasa en eso en oftalmo. En pediatría pasa muy seguido. Sí, claro que pasa. Yo creo que sí se debe permanecer en estas evaluaciones el anonimato de quién lo hace y de dónde viene, ¿no? También. Pero sí, una transparencia total para que evalúen la evidencia en sí. Bravo. Entonces, ese es un paso adelante, ¿no? Ser más transparentes. Y después viene esto, esta diapositiva, estimada Lau. Dice, se puede utilizar para desarrollar guías de práctica clínica. ¿Se puede? ¿Tú qué piensas? ¿Se puede? ¿O se debe? O sea, se debe. Las guías de práctica, o sea, el GRADE es una metodología para elaborar guías de práctica clínica. Entonces, no se puede si no se debe. Yo creo que no es para hacer las guías, pero yo creo que sí lo que ayudaría sería para darle más claridad, ¿sabes? O sea, yo creo que un sistema GRADE nos ayudaría a dar mucha más calidad, mucha más transparencia, como lo decía David hace ratito, ¿no? Dave, ¿y qué te parece esta diapositiva que está aquí? Los pasos para desarrollar una guía de estas. ¿Qué me podrías decir de esta diapositiva? Creo que se desconectó, doctor, pero yo se lo podría decir. Ah, perfecto, Rodrigo. Sí, bueno, son los pasos para desarrollar la guía. Aquí hay que tener en cuenta que los procesos o los pasos no se interrelacionan o no necesariamente tienen que ser secuenciales. Yo lo veo hasta en cierto punto como un modelo tridimensional, pero los colores sí nos van guiando y que todo empieza desde la pregunta pico, ¿no? El planteamiento del problema. Después, en parte azul, abajo del pico, pues ya hacer el resumen de la evidencia, considerar toda la información y juzgarla, ¿no? La calidad. Eso en cuanto a evaluarla. Y ya en la parte verde, que se encuentra más desarrollo, emitir las recomendaciones, el grado de recomendaciones, etcétera, ¿no? Y pues todo tenemos al lado el grupo multidisciplinario, que es puede ser hasta inclusive un panel de expertos, el panel Delphi podría ser un método estricto, no solamente basado en opiniones, sino en toda esta evidencia y con todo el expertise. Entonces, un modelo de pasos, pero que se van interrelacionando y se van conectando. No es lineal. Es lo que es padre. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, me encantan unas partes. O sea, la primera parte que sería de la pregunta pico. Y entonces aquí en esta parte de la pregunta pico es quizás la parte más artística del evento. ¿Qué es eso de la pregunta pico, de la generación de la pregunta pico, estimada Pris? Es igual un acrónimo que incluye la P de pacientes, la I de intervención, la C de comparación y la O de desenlace. Ok, pero fíjate cómo
no todas las preguntas valen, Laura, ¿no? Y entonces, no todas las preguntas son importantes. Aquí, Grade lo que hace es que le da una importancia. Y entonces aquí ve la O de outcome, ¿qué es lo que pasa? Importancia de los desenlaces. ¿Tú qué opinas de eso? Todas las preguntas O sea, valen. Ajá. no, es que evalúan si los desenlaces son importantes o tienen un valor clínico o tienen un valor diagnóstico o tienen un valor de tratamiento. Y eso es la evaluación del outcome. Y fíjate cómo es la evaluación del outcome, Rodrigo, pero también la evaluación del estado basal, ¿eh? La carga de la enfermedad, el uso de recursos, o sea, la equidad que pudiera haber en todo eso. Entonces aquí empieza a haber incluso cuestiones éticas. Entonces, en esta formulación de la pregunta Pico, en esta evaluación de los efectos, ya no está solamente el sí o no de que hay un ensayo clínico que funciona o no funciona, sino tengo que poner toda una gama de colores para poder tomar una decisión con respecto a estas circunstancias, ¿no? Y entonces eso hace que la parte más difícil sea esta parte que es la verde, que es el desarrollo de las recomendaciones para determinar las fortalezas. Pero después viene esto que dice Wording of Recommendations. Creo que ya llegó David. David, te perdiste, Sí, pero... ya llegué, perdón. Es que estoy en el Uber y me destruye mi señal. No te preocupes. Estamos ahorita en la parte del wording of recommendations. ¿Cómo lo traducirían esto de wording of recommendations? ¿Ponderarlas? ¿Ponderación? Wording, ponderarlas, ¿podría ser? Yo ¿Laura? creo que sería... Sí, David. Uy, te estamos perdiendo, David. Laura, ¿qué es eso de wording? Explicarlas, ¿no? Las recomendaciones, o sea, darlas, aclararlas o hacerlas que todos hablen lo mismo. Parafrasearlas quizás, ¿no? Así, discutirlas, o sea, poner las palabras. ¿Por qué no es tan fácil esto, Pris? ¿Por qué no es decir, tiene un riesgo relativo de tanto y es un ensayo clínico? ¿Por qué es tan difícil en este fenómeno Grade esta parte de wording? Por la interpretación que nosotros le damos, muchas veces como, incluso a veces no lo entendemos tan bien. Entonces tratamos con este parafraseo de hacerlo más simple, que vaya dirigido hacia el paciente. Y luego las guías de práctica clínica terminan siendo tan simples que terminan diciendo pónselo, no se lo pongas, ¿no? Hazlo, no lo hagas. Cuando prácticamente no hay ningún tratamiento que pudiera ser que pudiera tener este efecto, ¿sí? ¿Me explico? O sea, casi todas son escalas de grises, son asegúnes y tienen este tipo de problemáticas. Entonces vean ustedes cómo Grade se convierte en algo que es mucho más allá que la lectura crítica de un artículo según medicina basada en evidencias. Tiene que ver con un desarrollo, con una plática, con una socialización de este conocimiento, ¿no? Después, ¿qué es esto? Este es un esquema clásico, Rodrigo. ¿Qué es esto? Sí, es la visión esquemática de cómo desarrollar o cómo ir evaluando el grade. Pero aquí algo que me llama mucho la atención en cuanto a la formulación de la pregunta Pico, es que creo que van de atrás para adelante, ¿no? De que empiezan con los desenlaces y cómo le dan la importancia de la selección adecuada de los desenlaces y cómo es la importancia de definirlos adecuadamente y evaluarlos en críticos, importantes y no importantes, y quedarnos con los importantes y sobre todo los críticos. Pasar a evaluarlos en estos estudios para posteriormente calificarlos, ¿no? Me encantó esto que estás diciendo. No, yo no lo había visto así, Rodrigo? Eso aprendí yo hoy. ¿Cuál es la importancia cuando estoy haciendo una pregunta de investigación? ¿Cuál es la importancia de empezar con el desenlace? ¿No? Decir, ¿qué tan crítico es el desenlace? O sea, ¿es crítico, es importante empezar esta estructura
con este pensamiento me pareció muy bien. ¿Qué otra cosa destacas, Pris, de este esquema? Que de acuerdo a eso, de acuerdo al grado de evidencia, lo dividen se califica como en una escala tipo Likert en muy baja, baja, moderada y alta. Y Y fíjate que a mí, por ejemplo, en esto me gusta muchísimo. Por ejemplo, dices, esta cosa que decía, ay, ¿quién es? Alan Martínez. Hola, Alan. ¿Qué Alan, tal, doctor? perdona. Buenos No te buenos ubico, no días. te ubico, Alan. Hola, Alan. ¿No tienes ¿Qué tal, cámara doctor? para No, socializar? de hecho, sigo sin, mire, le pongo para ver y me sigue apareciendo ese mismo icono Alan, de ¿tú la vez. eres de qué especialidad? De urología, doctor. Ok. Bueno, ahorita te doy la palabra, Ana. Y Sí, doctor. entonces, esto que decía David, ¿no? ¿Cómo no está tan peleada la medicina basada en evidencia? Porque aquí a la aleatorización sí le dan algún efecto, ¿no? Lau, ¿tú qué opinas? En esta parte de la aleatorización aumenta la calidad. Sí, o sea, buscan que el desenlace sea el adecuado. Y la aleatorización, pues lo que hace es evitarte sesgos, por eso sí le dan valor. ¿Y qué Sí. sesgos son los que se evitan con la aleatorización, Alan Martínez? Pues, Los sesgos de selección predominantemente. Los sesgos de selección. ¿Qué otros sesgos? Mm, De publicación. mm, ¿De publicación? No creo, no creo, Rodrigo. No creo. O sea, de selección querría decir que yo no selecciono a los pacientes que están más propensos a mejorar, ¿no? Pero también lo que hace es que una aleatorización y cegamiento lo que nos hace es que sea más directo el diagnóstico. Por eso aumenta. Pero puede ser que baje un poquito, ¿no? Pues también Entonces, puede también ayudar en los sesgos de medición, ¿no? No es lo mismo tener pacientes que sesgaste la selección de cierta edad a tener pacientes de edades más amplias, ¿no? así es. Sí, predominantemente de selección y de medición serían, ¿no? Hace Para los que las cosas estén más homogéneas, ¿sí? Y después, estimado Alan, tú mismo, ya viene aquí que dice calidad global de la evidencia. ¿Qué es lo que piensas al respecto? ¿Qué es lo que leyeron al respecto? que tienes que hacer un balance entre, digamos, los distintos pues, publicaciones que vas a incluir y no solo tienes que basarte en si es un ensayo clínico o si es un reporte de caso, etcétera, sino tienes que basar tanto en la utilidad de esa publicación con base en tus desenlaces importantes como en la calidad propia del estudio. Es decir, y de hecho hay una tablita más que lo mencionan ahí en el texto. Por ejemplo, tú puedes tener un ensayo clínico súper importante, muy bien hecho, pero resulta que el desenlace, como dijo usted, el desenlace que estudiaron, pues fue nada más pues, la hemoglobina glucosilada, ¿no? Y a mí no me interesa ese desenlace. Entonces, aunque tiene una buena calidad, realmente no es útil pues, para lo que yo planeo hacer, ya sea una guía de práctica clínica o una revisión sistemática. Ok, bueno, yo lo que creo aquí es que este es un fundamento en donde un grupo de colegiado, como dice David, crea una pregunta pico, ellos mismos hacen la búsqueda de la información, definen qué artículos son los que van a entrar, lo evalúan con esta herramienta que se llama Grade Pro, evalúan la calidad a partir de Grade Pro y terminan haciendo esta calidad global. O sea, terminan tomando una decisión ya con todos los cosas estas. Y entonces, una vez que tienes esto, tienes esta báscula que yo le llamo juicio clínico. Entonces, ¿sirve o no sirve? ¿Lo puedo recomendar o no lo puedo recomendar? O qué tanta es la fuerza de recomendación que se puede llevar a cabo, ¿no? Después viene esta, Rodrigo. Grade. ¿Qué me dirías de esta diapositiva? De aquí, pues justamente algo bien importante es que las guías de práctica clínica, basados pues en GRADE, que ofrecen recomendaciones. Una gran diferencia
con las revisiones sistemáticas. Te arrojan toda la información, pero no para interpretarla, pero no deben de emitir recomendaciones. Es algo, una diapositiva que me pareció muy importante ponerla y platicarla, ¿no? Esta diferencia entre la misma revisión sistemática y el grade, que son prácticamente las recomendaciones y las fuerzas de las recomendaciones. Buenísimo. ¿Te acuerdas que hablábamos de ciencia y de pseudociencia, Pris? ¿No? Y entonces, platicamos mucho de eso de ciencia y pseudociencia, y ahora podrías tú adaptar eso que platicamos de ciencia y pseudociencia a las guías de práctica clínica ofrecen recomendaciones. Sí, doctor, pues sería ciencia cuando precisamente le aplicamos grade y evaluamos la fuerza de la recomendación. Y pseudociencia es cuando nosotros pues leemos no sé, la revisión sistemática y lo interpretamos según pues a nuestra conveniencia o de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien. Pero, Lau, hay una gran diferencia entre lo que yo creo que está bien a esto que pasa en grade, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en grade? Es que en grade intervienen no solamente los investigadores, sino que también interviene el cuidador primario o el paciente. Cómo ve el paciente las indicaciones que se le están dando o cómo ve el cuidador primario si se pueden hacer esas indicaciones. Entonces, al tener estas referencias, es que se puede hacer una instrucción más clara, ¿no? Una recomendación más clara, porque estamos tomando en cuenta el usuario, que es el paciente o el cuidador primario. Ay, perdón, la renovación del plan de Telcel, perdónenme. Ay, no debí de haber contestado, pero es que luego es del hospital y no lo encuentro. Ok, entonces sí esto es, además de la evidencia contundente como tal de las revisiones sistemáticas, le pone un poquito del corazón de los pacientes y del corazón de los investigadores como tal. Estimado Alan, ventajas de grade sobre otros sistemas de calificación. Pues, como lo menciona, precisamente es un sistema que se desarrolló de forma estructurada. Precisamente se basa en una pregunta inicial, en una pregunta inicial bien estructurada de pico, peco, con el fin de establecer un desenlace, pues, único, ¿no? Bueno, no único, porque sí pueden ser distintos desenlaces, pero digamos un desenlace muy bien establecido. Y que nos permita, pues, determinar, pues, con base en estos desenlaces ya previamente establecidos, una adecuada, pues, recomendación o evaluación de los desenlaces. Y, bueno, previamente lo que se mencionaba es que antes de que existiera el sistema GRADE, en la introducción mencionan que pues, los sistemas que existían previamente, uno, no se basaban adecuadamente, o sea, no estaban, digamos, estandarizados. Existían distintos tipos de sistemas de evaluación. Incluso unos eran contradictorios con otros. Y además, mencionan que en el sistema GRADE, cuando se estableció, pues fue hecho específicamente para poder tomar un grupo, pues precisamente revisiones sistemáticas o bien guías de práctica clínica, o sea, muchos estudios, distintos pues, papers o publicaciones y poder sintetizar esa información de forma estandarizada y estructurada. Ok, entonces podríamos evaluar estas ventajas de grade sobre otros muchos sistemas que se han intentado en que esto está más estandarizado, ¿no? Yo creo que la palabra está más estandarizado, tiene unos puntajes un poquito más claros. No sé si a mí esa parte de síntesis me gustaría mucho decir que eso es lo que a mí más me gusta de grade. Así, si lo pudieran decir en pocas palabras, Rodrigo, ¿tú qué dirías? O sea, Pues ¿cuál sí, sería un proceso estructurado? La estructura. Estructurado de síntesis de la evidencia
con claras recomendaciones en cuanto a un balance entre estas, ¿no? Entre débiles y fuertes. Ok, Y entonces, ok, la estructura, la estandarización, Pris, ¿tú cuál destacarías de todas estas que están aquí? Que es útil. La utilidad, o sea, es más rápido, ¿no? Es más fácil de ver, lo ves con con 4 eh, crucecitas, 3 cruces, 4 cruces, ahí, ¿no? Es más sencillo. Lau, ¿cuál sería lo que tú más destacas de Grade? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, grade se tiene que hacer en base a revisiones sistemáticas. Entonces, también de ahí va a depender si se pueden hacer guías de práctica clínica, porque tendría que existir revisiones sistemáticas o de perdida algunos estudios de calidad. Sí, no necesariamente se utilizan revisiones sistemáticas, ¿eh? Puede ser que Grade meta estudios que no sean revisiones sistemáticas, o sea, ensayos clínicos como tal. Muy bien. ¿Qué te parece esta, Lau? Sí, o sea, Gray tiene que hacer hincapié en las consecuencias deseables y las indeseables y reconocerlas en cuanto al tratamiento o lo que se está estudiando. Sí, entonces no es nada más un desenlace, ¿no? No es nada más un desenlace, sino son muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no es solo un desenlace, ¿ok? Entonces, la aproximación GRADE no nada más busca la eficacia, sino busca la seguridad, busca los eventos adversos y entonces intenta hacer algo que sea un poco más, un poco más atractivo. Alan, ¿cómo ves esta diapositiva? Sí, es precisamente lo que más o menos mencioné hace ratito, ¿no? Realmente hay recomendaciones, o más bien dicho, la calidad de la evidencia no necesariamente se correlaciona directamente con la fuerza o la utilidad de la recomendación. Entonces, este cuadro en parte lo que quiere mencionar es que, por ejemplo, tú puedes tener una calidad de evidencia extremadamente alta, un ensayo clínico aleatorizado, súper bien hecho, excelente, con muy buen análisis, muy buen seguimiento, muy buena aleatorización, bla, 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 ¿no? Sin embargo, al final, para fines de lo que tú estás haciendo, ya sea una revisión sistemática o una guía de práctica clínica, quizá la calidad perdón, la recomendación de esta excelente calidad de evidencia, pues no es adecuada, ¿no? Ellos, por ejemplo, mencionan un ejemplo de quimioterapia, a lo mejor y en este estudio ellos hicieron un ensayo clínico aleatorizado de quimioterapia. Como sabemos, siempre los ensayos clínicos pues, son de pacientes muy seleccionados, ¿no? Incluso a veces son patrocinados por farmacéuticas, etcétera, ¿no? Entonces puede ser un ensayo clínico en donde concluyan que la quimioterapia es excelente y mejora la supervivencia, pero pues mejora la supervivencia, no sé, 30 días, ¿no? O 50 días más Claro, que la otra, claro. pero tiene más efectos secundarios, ¿no? O deterioro de la calidad de vida, no sé, cosas así. Entonces, tú puedes tener una excelente calidad de evidencia, pero a fin de cuentas la recomendación que tú vas a emitir es débil o bien no es la correcta porque tiene o efectos secundarios o un beneficio que realmente no es clínicamente útil, Ok. ¿no? Y Entonces, puede existir lo contrario. sí, yo aquí me quedo con esto que decía Lau hace un ratito. Dice, sí puede ser que esto le incremente la sobrevida. ¿Quién escogió este ejemplo? ¿Quién hizo esta diapo y escogió este ejemplo? yo la puse, doctor. ¿Sí? Entonces, Ujú. yo creo que en este ejemplo es, estos pacientes con células, con cáncer de pulmón de células no pequeñas, entonces, sí mejora la sobrevida. Pero, ¿qué pasa, Lau? O sea, ¿qué pasa con estos pacientes? Dice, o sea, Pues sí tienen el riesgo de muerte, pero, jota. la calidad de vida también es muy importante. O sea, no es solamente sobrevivir, sino en qué calidad, en qué condiciones vas a estar. Entonces, Claro, todo se tiene que tomar en cuenta, ¿no? absolutamente. O sea, porque puede ser que yo incremente mi vida 6 meses, pero el medicamento sea muy caro. Entonces dejen la bancarrota. Entonces digo, no, ya, mano, no voy a dejar en la bancarrota a toda mi familia. Prefiero no vivir esos 6 meses, ¿no?
o voy a estar vomitando, o voy a estar con una muy mala calidad de vida, pues no me lo pongan, aunque el tratamiento sea muy bueno, aunque el ensayo clínico haya sido buenísimo. Entonces, lo que quiere decir es, yo puedo hacer una recomendación en contra, aún a pesar de que el ensayo clínico haya salido a favor del medicamento. ¿Sí? Entonces, está buenísimo el ejemplo. Y este otro ejemplo, ¿quién lo puso? Ese también yo, doctor. A ver, cuéntame. De hecho, me acordé mucho del ensayo clínico que está haciendo la doctora Laurita, ¿no? De la administración de antibióticos y el lavado de heridas por la mordedura de perro. Pues la recomendación fuerte es dejar el antibiótico, a pesar de que tengamos evidencia baja, muy baja, de que si sirve o no sirve. Entonces, a pesar de que superen las desventajas en la terapia antibiótica, independientemente de la evaluación de la calidad, ¿no? Entonces, ahí la recomendación es dejar el antibiótico, aunque no tengamos la evidencia fuerte. Fíjate que en otitis media pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, en otitis media, el antibiótico no ha probado que disminuya la infección ni las complicaciones. Pero lo que sí ha probado es que disminuye el dolor, baja los días de no sé qué, y no es tan malo dar el antibiótico. Entonces dices, pues tengo una muy mala evidencia, pero como ser humano tengo estas experiencias. Claro, como ser humano dices, obvio sí le quiero quitar el dolor al niño, aunque sea un día o 2 días, ¿sí? Dándole el antibiótico, ¿sí? Entonces, esta parte es importante decir, y qué mal que ya se fue David, porque esto ha sido un parteaguas en la vida de la medicina. Antes está el ensayo clínico, ahora se lo das, cabrón, porque la medicina basada en evidencia dice que es mejor. ¿Qué hubo? No, aquí estoy, te digo, nada más, aquí estoy. Ay, no te vi, perdón, es que no te vi en mi panel, perdón, discúlpame, es que lo tengo chirris. No, pero, o sea, es de ver, no nada más, o sea, no quedarse nada más con la parte fría, que era lo que yo hubiera dicho de Grade, o sea, integra el resultado y empieza a integrar algo que ya es una tendencia, resultados centrados en el paciente, no la medida fría de sobrevida nada más, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? Entonces, aquí hay todo un mundo de algo que le dicen patients know better. Es centrarse en el paciente. Los pacientes saben mejor lo que les conviene. Y no tenemos que tener esta estructura paternalista de lo haces porque yo te lo digo porque soy tu doctor, ¿no? Yo te lo digo, ¿no? Aquí te vamos a operar porque tienes apendicitis y si no te opero yo en este instante te vas a morir, ¿no? Y de repente vemos los ensayos clínicos y dicen, ay, canijo, pues hay pacientes que no se mueren con apendicitis. Hay pacientes que les va bien con tratamiento antibiótico, ¿sí? Y entonces empieza a haber una serie de circunstancias que no tienen que ver todo con la evidencia, sino tiene que ver con una evaluación un poquito más humanizada, creo yo, ¿no? Eso es a mí lo que a mí me quedó. Y luego tenemos esta otra. ¿Quién hizo esta diapo? Pris. Sí, doctor, es de la pregunta PICO, pregunta de investigación, que es justamente este acrónimo del que estábamos hablando. P es la población o los pacientes a quien las recomendaciones están destinadas a ser aplicadas. La I es de la intervención, ya sea en una terapia, en un diagnóstico o alguna otra intervención. Puede ser incluso algo de algo de alimentación, no sé. Y C es la comparación entre la intervención alterna que nosotros estamos evaluando y la del grupo control. Y la O es del desenlace de interés, de outcome. Perfecto, entonces esto ya lo tenemos bien contemplado. Entonces hay muchos acrónimos, PICO, PICOS, PICOT, PEO, PECO, PIES. ¿No? Eso está en la siguiente diapositiva. Ay, mira, Que esa en realidad se la copiamos al doctor Jiménez. Al doctor Jiménez, claro. Sí. A Carlos. A Carlos Jiménez, pero sí, ahí está PECO porque si es exposición o con D si es prueba diagnóstica, con I si es intervención o P si es pronóstico. Entonces, por eso quedan todos estos sinónimos.
y todos son con comparación y no todos los, o sea, puede haber estudios que no tengan comparación. Puede ser PEO sin grupo de comparación, dependiendo del tipo de, ¿cómo se llama? Del tipo de estudio que se esté haciendo. Yo no entendí eso. A ver, ¿me podrías dar un ejemplo de un estudio sin comparador? Un estudio sin comparador. Sí, Pris, adelante. Por ejemplo, el mío es evaluar la relación de las características anatómicas del ojo, específicamente de la parte anterior del ojo, con la pérdida de las células endoteliales corneales en pacientes que se van a operar de cirugía de catarata. A ver, haz la Entonces, palabra. Entonces, si dices comparación, ya no, yo creo que ya dijiste comparación, ya se te acabó a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, venga. Palabra pico, peo, picost, pies, venga. Por ejemplo, AIMI-P son los pacientes que se van a operar de cirugía de catarata. La Bien. E, en el sentido de factor de exposición, pues es medirles estas características anatómicas con un estudio que tengo ahí. ¿Y cuáles pueden ser los resultados de esa medición? Es contar el número de células que pierden los pacientes secundarios a la cirugía de catarata. ¿Podría ser muy reduccionista y decir con células y sin células? No. ¿No? Todos ¿Podría ser tienen, más de 5 células, menos de 5? No sé nada, ¿eh? O sea, es decir, sí podría yo tener dos grupos y evaluarlos. O sea, entonces, en estos que son la E de exposición, es decir, tengo tabaquismo, los que fuman contra los que no fuman. En estos pacientes que tú vas a tener, puede ser que tengas dos grupos, los que tienen mucha celularidad y los que tienen poca celularidad. O el desenlace, ¿cuál sería tu desenlace? es la pérdida de las células endoteliales, doctor. Lo que pasa es que todos van a perder células. Una vez que un paciente se opera de cataratas, todos los pacientes pierden células endoteliales, haga lo que uno haga. Y lo pongo esto de ejemplo porque mi protocolo se confundía que tenía una serie de comparación porque yo estaba como comparando la cirugía, pero en realidad no voy a comparar la cirugía va a estar estandarizada y lo que voy a evaluar es el número de las células endoteliales que se pierden. Y ahí, por ejemplo, lo pudiera poner como un estudio cuasi experimental, test-retest. Oye, y entonces, ¿tu resultado qué te parece? Lau, ¿qué te parece el resultado de Priscila? Es un Pris, resultado... pero ahí O sea, no podríamos comparar entre las características de la cámara anterior, o sea, porque ese es tu estudio de base, o sea, los diámetros anteroposteriores y anteroposteriores longitudinales de la cámara anterior, que no podrías dividir así en como, o sea, lo voy a decir como muy nacamente, pero como ojos grandes, planos o más profundos. Sí, es lo que también tenía de primera instancia, evaluar justamente esto que comentas, evaluar ojos pequeños versus o compararlos con ojos que son más grandes en todas sus expresiones, en la profundidad de la cámara, en que el grosor de la córnea esté más ancho, en el grosor de la catarata, y compararlo con los que los pacientes los tengan así de chiquitos, pero la evidencia que tengo es que no hay pues diferencia entre estos dos grupos y no lo he tomado así, o sea, no lo he como que hecho como esas marcas. De primera instancia pienso como ver con qué se relacionan y después tratar de estratificar de acuerdo a la profundidad de la cámara o Ok, pero al si grosor de la catarata. estratificas, justo como dijo David, si estratificas ya tienes un comparador. En el momento que estratificas ya tienes un comparador y se echa a perder. Pero bueno, sigamos adelante con esta otra diapositiva. ¿Quién hizo esta? Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, hay ciertos estudios de corte que pueden no ser comparativos. A ver, O sea, tú tienes una estudio de población, corte que no sea comparativo. Sale, te escucho. por ejemplo,
tienes un paciente que o sea, más bien dicho, los pacientes que tienes, todos tienen una exposición común, ¿no? A ver, Que es, dime. por ejemplo, Entonces aquí tenemos una P de pacientes que ajá, tienen ¿qué características? ¿Cuáles serían los criterios de inclusión de estos pacientes? A ver. pues podría ser que tengan tabaquismo y colesterol alto, ¿no? Y tu Pacientes objetivo fumadores es con colesterol alto. Ajá. colesterol Ok. arriba de 400, no sé, una tontería. Entonces, ahí en teoría, cuando nace tu población, Ok. realmente solo tienes un grupo, Sí, que sí, sí. a lo largo del tiempo, Ajá. pues se va a exponer, o más bien dicho, va a desarrollar o no el desenlace. Ah, ok, el desenlace es otro, ¿no? ¿Qué te parece si el desenlace, que sea outcome, fuera muerte? Por eso, a El lo que outcome voy es es, muerte. en ese sentido, en los estudios de, por ejemplo, de corte, sí puedes tener un único grupo al cual vas a seguir y al cual no vas a tener desenlaces comparados, digo, pues, grupo comparador. Sí, no lo creo porque, por ejemplo, cuando estás formando la palabra pico, dices, ¿será que, por ejemplo, tengo en estos pacientes fumadores con colesterol alto y la I de intervención podría ser ejercicio? Es ¿Sí? que no es, entonces Entonces, ya no es pico, más bien sería peco, ¿no? ok, Pero, ok, pero sí, sí, o está sea, bien. sí entiendo en efecto. Pero, por ejemplo, hay estudios de corte en los que, por ejemplo, el Framingham, ¿no? Ok, Que tomaron muchísimos pacientes con ciertas características y a todos los siguieron durante, ya no me acuerdo cuántos años, la verdad, hace sí, años que leí eso del Framingham, ajá. en la Tenemos clínica. video del Framingham por si lo quieres ver, ¿sí? Va, Para que te perfecto, gracias. acuerdes. Entonces, aquí Entonces, vamos a platicar de ese estudio, ¿te parece? Rápidamente. va. Entonces, tenemos el estudio que se hizo en un lugar que se llama Framingham, ¿no? Entonces, ahí no eran pacientes fumadores, ahí eran pacientes que vivían ahí. Les voy a poner aquí habitantes. El desenlace era muerte por enfermedad cardiovascular, por infarto agudo al miocardio, o el compuesto de enfermedad cardiovascular que es CBC, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que veían es que en Framingham tenían muchas hipótesis, evaluaron muchas cosas. Entre ellas, evaluaron, por ejemplo, una que era tabaquismo. Entonces, dejaban libre el tabaquismo, entonces era la palabra peo, que es la exposición al tabaco. Y entonces aquí la comparación es con los que ellos habitantes decidieron no fumar, ¿no? Entonces, Ah, yo ok. no fumo porque no me gusta el cigarro, ¿no? O sea, guácala, huele feo, ni te pone, ni nada. Entonces, tabaquismo versus no tabaquismo. Entonces, lo que estamos platicando con el proyecto de Pris es que ella tiene en su proyecto, puede hacerlo con ojos grandotes o ojos chiquitos y ver el desenlace. Pero prácticamente todo aquello que conlleve una comparación de uno versus el otro para buscar un factor de riesgo va a conllevar una comparación, ¿sí? Ok, perfecto. Que puede ser incluso edad, mira. Por ejemplo, en Framingham también sucedió lo mismo. Estratificaban por edades, sí. Claro, entonces tenían, en lugar de tabaquismo, tenían aquellos que eran mayores de 50 años y los compararon contra los menores de 50 años. Y terminaron diciendo que efectivamente la edad era un factor de riesgo que se asociaba con la muerte del infarto agudo al miocardio. ¿Sí? Claro. Y entonces, por eso yo es que les digo que siempre tiene comparador. Aunque la palabra sea peo, siempre hay un comparador porque puede ser que se presente o no se presente en esa población, ¿no? ¿Sí, Va, sí? perfecto. Sí, ya entendí ese concepto. Ok, sí, perfecto. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿y qué les parece esta de aquí? ¿Quién hizo esta diapositiva? Pues es que Yo creo que, Sí, ¿quién se la echa? doctora, por favor. no, Alan, Bueno, bueno, aquí en esta diapositiva, precisamente, creo que es lo que me ha tocado decir varias veces, es eso, precisamente, que tenemos inicialmente una pregunta pico o peco, ya tenemos, como vimos en el organigrama, sí, en la imagen de hace 4 o 5 diapositivas, tenemos un conjunto de desenlaces que sabemos que vamos a estudiar. Sin embargo, desde el principio esos desenlaces los categorizamos en digamos, importantes,
pseudo importante y nada importante, ¿no? O bueno, críticos, importantes y no importantes. Entonces, con base en lo por que... ejemplo? Exacto. ¿No? Entonces aquí tendríamos que, bueno, aquí no aparece, pero por ejemplo, para el estudio de PRIS, ¿cuál sería? Ella dice células epiteliales. ¿Qué te parecería eso de células epiteliales? ¿Yo mismo? ¿Sí? Sí, Ok. sí. Bueno, pues lo de células epiteliales es pues el punto crítico, ¿no? Porque es lo que ella quiere estudiar. La Pero cuantificación de, a ver, no espérame sé, tantito. Espérame tantito. ¿Es porque ella quiere? bueno, no, porque es su objetivo. ¿Se clasifica como crítico, importante, no importante, porque ella quiere? No, porque es el objetivo de su estudio. Ok, ¿se clasifica como crítico, importante, porque es el objetivo de su estudio? ¿Sí? No, ¿Sí? es que Ok. tiene la importancia de la pérdida de cantidad de células, según lo que le he entendido a Pris, es que esto va a dar ceguera o tiene consecuencias importantes en la función visual. Entonces, esa es la importancia de la valoración de este número de células, de la pérdida que se da. Ok, Sino que es Pris lo importante. saque. Pero a ver, creo que estoy perdiendo, pues lo estoy perdiendo. Lo que estoy preguntando yo es que para formular las recomendaciones sensibles a los panelistas se tienen que considerar los desenlaces, que se ponen como importantes o críticos en el momento. Es decir, yo puedo tener muchos desenlaces. Entonces, puedo yo tener los desenlaces que tengo son los críticos, que serían muerte, o sea, los podría evaluar del 1 al 10, ¿no? Y entonces 10, que es el más importante, sería muerte. 9, que sería pérdida de la visión o pérdida del órgano blanco. 8, hospitalización. Y después tengo otros que son críticos, pero no son tan determinantes. Por ejemplo, puedo tener aquí un 7, que puede ser algún subrogado, ¿no? Como por ejemplo glucosa, como por ejemplo células epiteliales, que puede ser que conlleven a largo plazo a que yo tenga una pérdida de la visión, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y tengo otros que digo, podríamos aquí como un 3, aquí por ejemplo podríamos tener un intermedio como dolor, ¿no? Y aquí podríamos tener, Enrojecimiento. y aquí podríamos tener un 1 como flatulencias, ¿no? Entonces, flatulencias no son determinantes. Entonces, lo que preguntaba con el estudio de PRIS. El estudio de PRIS es importante, como decía Alan, porque a PRIS se le ocurrió y ese es su resultado final, o tiene que ser evaluado este desenlace por lo crítico que es para la toma de decisiones. Entonces, el resultado que va a tener PRIS va a ser crítico para la toma de decisiones. Sí. Alan. Pues o sea, sí, por aquí, eso es a lo que me refiero. ¿sí? Es previamente, obviamente, los que establecieron el estudio o los que van a hacer la revisión temática o lo que sea, debieron haber hecho precisamente, pues, un análisis previo para saber cuáles eran los desenlaces importantes. A eso me refiero. Ok. Y obviamente, o sea, En el porque digo, estudio de supongo que PRIS, Pris leyó y, bueno, no supongo, lo sé, leyó y obviamente se informó y dijo, bueno, las células epiteliales sí se correlacionan con tales desenlaces, ¿no? ok, pero sí, No es como que se sí, le haya ocurrido y haya dicho, bueno, el ojo sí, azul es mejor que el ojo verde y no, a eso me refiero. sí, no, Pero no, es una pero decisión que tomas con base en tus estudios, en tu lectura crítica y en tu conocimiento de precisamente de la patología, ¿no? A eso me sí, refería. Alan, lo que te quiero decir es que tiene que estar diseñado el estudio con la evaluación de la pérdida de la visión. Un subrogado, por ejemplo, con glucosa, lo que dicen los que ven diabetes, dice, si este paciente se mantiene con glucosa alta, luego entonces ese paciente tiene mayor riesgo de morir. ¿Sí? ¿Sí me explicó, Alan? Sí, O claro. sea, si no hago algo, se va a morir. Pero eso sigue siendo un desenlace subrogado. Entonces, cuando yo me pregunto con Priscila si el desenlace es un desenlace subrogado, la respuesta, lo que yo creo es que sí.
O sea, si es un desenlace subrogado, no va a haber pérdida de la visión. No, ¿por qué? Porque no tiene el tiempo para seguirla, pero probablemente es un subrogado muy bueno, ¿no? Puedes decir, pues, ¿sabes qué? Es que otros estudios han encontrado que efectivamente la pérdida de las células epiteliales me va a conducir a. Pero lo que dice Grade es, ¿dice o no dice? ¿Me explico, Alan? Sí. Eso es lo que hace el panel. ¿Dice o no dice? ¿Es un subrogado o es un desenlace crítico? ¿Tú qué piensas, Pris, de tu desenlace? ¿Es un subrogado o es crítico para la toma de decisiones? No, sí es subrogado, doctor. En algunos... Y esto no le resta de importancia, ¿eh? No quiero decirles que el hecho de que sea un subrogado pierde importancia para el estudio. No, 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 no. Solo que no es crítico para la toma de decisiones, ¿sí? Según Gray. ¿Sí? Ay, te perdí, estimada. Sí. Y aquí está, mira. Aquí están los desenlaces. Y los desenlaces terminan en este de aquí. Terminan en esta evaluación, ¿no? Dice, de importancia limitada para la toma de decisiones, importante pero no crítico, y crítico para la toma de decisiones. Entonces ustedes lo que deben de hacer con sus proyectos de investigación es, ¿en dónde pondrían su desenlace? ¿En dónde quedaría en lo que están buscando, la importancia de su investigación? ¿No? Entonces, esa sería una de las circunstancias, ¿no? Y la ausencia de dicha evidencia en miembros del panel, bueno, pues cuando no hay evidencia, entonces sí se utiliza la experiencia y se vale, ¿no? Como habíamos quedado, ¿no? Y entonces ya se nos acabó el tiempo de hoy. Ay, qué rápido se va cuando uno se divierte, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo. Y entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles serían sus puntos finales para esta clase de introducción de Grade? ¿Cuál sería tu punto final, estimada Lau? ¿Cuál sería? Bueno, es que es una forma sistemática de evaluar los estudios, de evaluar la calidad de los estudios y de tal manera que se tomen en cuenta los desenlaces importantes o críticos para que las recomendaciones que se den pues sean de importancia, ¿no? Para poder hacer recomendaciones para el manejo, o sea, para la salud de las personas. Sí, muy bien. Entonces, ese sería un punto final. David, ¿cuál sería tu punto final de Grade? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Me gustó, yo creo que en general, como dijo la doctora, sin redundar, es una manera de evaluar, de aplicar y de sobre todo de otorgar recomendaciones centradas en objetivos clínicos para el paciente, que eso es lo que lo vuelve muy valioso, o sea, no solo metodológico, sino centrarlo ya, empezarlo a centrar en el paciente. Y esta parte que decíamos, no todo está escrito. Y el hecho de que no todo esté escrito no nos quita la posibilidad de recomendarlo. Pris, ¿cuáles serían tus palabras finales de Grade? De lo que vimos hoy de Grade. ¿Y qué le dirías a tu público, que ya tienes cada vez más seguidores en Facebook? Ay, Pris se le congeló. Ya está de nuevo, ya regresó. Rodrigo, ¿tú qué dirías? Ay, también se congeló. No sé si me congelé yo. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y entonces sí sabemos que Grade es una manera de evaluar la calidad de la evidencia, ¿no? Ese sería como el primer punto. Es una manera más transparente y compensa esto de tener evidencia siempre o de no tenerla y poder y tener que decir algo, tener que evaluar una recomendación. A mí lo que me gustan son los desenlaces. Tenemos desenlaces que podríamos decir que son desenlaces de acción, desenlaces que son críticos para son críticos para la toma de decisiones. Eso me encanta. Y hay otros desenlaces que no son tan críticos, que hay que verlos con cierta calma. Alan, ¿quieres decir algo final? ¿Las No, palabras finales, Alan? no, yo creo que todo está muy bien entendido y sintetizado. Perfecto. Bueno,
Entonces, nos vemos para la próxima clase. Ya no pudimos ver lo de precisión e imprecisión. Entonces, nos quedamos para ver para la próxima clase para evaluar precisión e imprecisión en los forest plots, ¿no? Y entonces también viene en el manual de grade para evaluar qué es preciso y qué es impreciso, ¿sale? Entonces, otra vez vamos a hacer diapositivas donde vamos todos juntos para evaluar precisión e imprecisión. Lo que les sugiero es que cada uno de ustedes ponga algún artículo con un OR, un riesgo relativo o un hazard ratio o un híbrido de riesgo y para poderlo meter a este forest plot que nos permita evaluar si es preciso o impreciso. Entonces, nos vemos el próximo a las 9:30. Nos vemos el próximo jueves para evaluar precisión e imprecisión con las medidas de relevancia clínica. Saludos. Perfecto, gracias, saludos. Bye. Bye.